¿Cómo cuidar huevos de lagarto? Instalar una incubadora. Escoge un recipiente. El lagarto que puso los huevos y el tamaño de los huevos determinará el tamaño de recipiente que debes usar. Los huevos pequeños se pueden almacenar en recipientes con tapa. Los huevos de tamaño mediano se pueden colocar en recipientes para sándwiches. Y los huevos grandes en recipientes de plástico más grandes. Cubre el recipiente con una tapa que tenga agujeros para que tenga ventilación. Mide el recipiente para que puedas escoger una incubadora lo suficientemente grande para él. Recipiente. Compra una incubadora. Las incubadoras se usan para regular la temperatura a medida que los huevos se preparan para eclosionar. Deben estar aislados para mantener una temperatura constante y deben tener lados transparentes. O una manera fácil de vigilarlos. Puedes comprar incubadoras en tiendas de mascotas, tiendas de suministros agrícolas y por internet. Asegúrate de que la incubadora que compres sea lo suficientemente grande para el recipiente de huevos. Las incubadoras Obavator son baratas y se suelen usar por los dueños de lagartos. Funcionan bien para la mayoría de las especies de lagarto. Comprar una incubadora probablemente sea la mejor opción. Sobre todo si no tienes experiencia en el cuidado de huevos de lagarto. Asegúrate de que el termómetro esté en una temperatura adecuada. Más allá de tener una incubadora casera o comercial, debes asegurarte de que el termómetro funcione adecuadamente. Tienes que mantener la incubadora en una temperatura específica. Así que tienes que asegurarte de que sea la adecuada. La temperatura exacta en la cual tienes que mantener la cámara dependerá de la especie. Investiga acerca de la especie en particular del lagarto que tienes para asegurarte de mantener una temperatura adecuada. Por ejemplo, la mayoría de las especies tropicales y templadas necesitan alrededor de 25 a 29 grados Celsius. 80 a 85 grados Fahrenheit. Haz una incubadora. Si no tienes tiempo o no quieres comprar una incubadora, puedes hacer una. Para hacerlo, consigue una pecera, un calentador de pecera, 2 ladrillos y una envoltura de plástico. Coloca los ladrillos en la pecera y llénala con agua justo por debajo de la parte superior de los ladrillos. Coloca el recipiente de huevos encima de los ladrillos cuando estés listo para empezar la incubación. Coloca el calentador de pecera en el agua y configura la temperatura correcta. Sella la parte superior con una envoltura de plástico para mantener el calor y la humedad. También puedes usar una hielera de poliestireno encima de una almohadilla térmica. Espera hasta que la almohadilla térmica caliente la hielera de poliestireno a la temperatura correcta. Y luego coloca los recipientes de huevos adentro. Asegúrate de medir el recipiente que vas a usar para los huevos antes de hacer la incubadora. Debes asegurarte de que el recipiente entre en la incubadora. Colocar los huevos en la incubadora. Marca los huevos con un lápiz. Una vez que hayas descubierto los huevos, no debes girarlos. Los huevos de lagarto empiezan a desarrollarse casi de inmediato y se unen al costado del huevo. Usa un lápiz para marcar suavemente el lado del huevo que esté apuntando hacia ti cuando lo encontraste. Esto te ayudará a recordar cuál es la parte superior del huevo para que no lastimes al lagarto que se encuentra dentro. Mover o girar los huevos al lado contrario puede dañar el embrión y matar el lagarto que se desarrolla. Separa los huevos. Algunos lagartos pondrán sus huevos en una pila, lo cual hará que se peguen. Si los encuentras lo suficientemente temprano, debes separarlos cuidadosamente, tratando de que lastimar los cascarones frágiles. Si están pegados, no los fuerces.
Separar los huevos ayuda a protegerlos. Si un huevo muere, el moho o los hongos de él pueden infectar a los huevos saludables. Elige un medio de incubación que retenga el agua y permanezca esterilizado. El medio o sustancia en la que pongas los huevos dentro del tanque de incubación es importante. Debe retener el agua para ayudar a mantener húmeda la incubadora. Debe estar esterilizada o por lo menos desinfectada. Y no debe promover el crecimiento de moho u hongos. La perlita y la vermiculita son sustancias comunes en las cuales los huevos pueden incubar y eclosionar exitosamente. Estas sustancias son bastante similares. Y su elección por lo general se basa en las preferencias personales. Puedes encontrar estas sustancias en los viveros o en las tiendas de mejoras para el hogar con centros de jardinería. Mantén húmeda la sustancia. La sustancia de incubación debe estar en el fondo del recipiente en el cual coloques los huevos. Coloca alrededor de 25 a 50 milímetros, 1 o 2 pulgadas, de sustancia en el fondo del recipiente. Es importante mantener la sustancia de incubación húmeda mientras esperas que los huevos eclosionen. Añade agua hasta que la sustancia apenas se aglutine. No debe estar tan mojada que el agua gotee cuando la aprietes. Mantén la sustancia en este nivel de humedad hasta que los huevos eclosionen. Haz espacio en la sustancia para colocar los huevos usando tu dedo. Antes de trasladar el huevo, haz una hendidura con el dedo en la sustancia donde quieres colocarlo. Esto le dará al huevo un lugar seguro donde reposar de tal manera que no ruede de un lado a otro y lastima al embrión. Este espacio también te permite enterrarlo ligeramente. El huevo debe estar cubierto hasta la mitad con la sustancia. Coloca varios huevos separados entre sí por el ancho de un dedo. Realiza las hendiduras en una línea. Traslada los huevos en el recipiente con mucho cuidado. Cuando estés listo para trasladar los huevos, ten sumo cuidado. Primero, asegúrate de que tus manos estén limpias. No gires o ruedes los huevos para moverlos. Mantén la parte superior del huevo donde hiciste una marca con un lápiz apuntando hacia arriba. Colócalos en la sustancia dentro del recipiente. No dejes que los huevos rueden de un lado a otro cuando los muevas. Si los huevos están atascados en una rama, corta la rama y colócalos en una incubadora. No trates de quitar los huevos de la rama porque se romperán. Corta la rama lo más pequeña que puedas sin lastimar los huevos y trata de encontrar un recipiente lo suficientemente grande para la rama también. Coloca el recipiente en la incubadora. Cierra la tapa del recipiente que tiene los huevos. Luego, coloca el recipiente en la incubadora. Anota la fecha cuando colocaste los huevos en la incubadora. Calcula cuándo deben eclosionar y apúntalo en tu calendario. Revisar los huevos. Revisa la temperatura. Durante el proceso de incubación, debes asegurarte de que la temperatura se mantenga regular. Mantener la temperatura es una de las cosas más importantes que puedes hacer para asegurar de que los huevos no mueran. Revisa el termómetro para asegurarte de que la temperatura no varíe dentro de la incubadora. Asegúrate de mantener la sustancia húmeda si la temperatura la seca. Revisa los huevos con frecuencia. Observar los huevos es importante mientras esperas a que eclosionen. Los huevos pueden pudrirse y morir en cualquier punto durante el proceso de incubación. Pueden calentarse, enfriarse, humedecerse o secarse demasiado, y pudrirse. Los huevos húmedos pueden empezar a desarrollar moho, mientras que los huevos secos pueden empezar a colapsar. Elimina cualquier huevo podrido para que no contamine los huevos saludables. Modifica las condiciones en base al nivel de humedad. Si los huevos o la sustancia están demasiado húmedos,
Destapa el recipiente. Déjalo al descubierto durante un par de días hasta que la humedad adicional se evapore. Si los huevos están secos, añade agua a la sustancia. Hazlo lentamente para que no te excedas con el agua. Nunca viertas el agua directamente sobre los huevos. Vierte el agua alrededor de un huevo en la sustancia. Trata de usar un gotero o un trapo mojado. Utiliza un ovoscopio para comprobar el estado de los huevos. Compra un ovoscopio o una luz LED blanca pequeña para revisar los huevos. Coloca la luz cerca del huevo. Pero ten cuidado de no presionarlo o moverlo. El interior del huevo brillará. Los huevos sanos deben tener un color rosa y rojo con algunos vasos sanguíneos dentro. Si se torna de un color amarillo, el huevo es infértil. Está muerto o no ha pasado suficiente tiempo para ver su crecimiento. Los huevos que son infértiles o están muertos se tornarán de un color blanquecino o amarillento. Y con el tiempo desarrollarán moho o colapsarán. Instala las jaulas para las crías. Mientras esperas a que salgan los huevos, prepara un recinto para las crías. Asegúrate de tener todo lo que necesites, incluyendo comida. La mayoría de los lagartos deben colocarse en jaulas pequeñas forradas con toallas de papel durante las primeras semanas de vida. Asegúrate de que la jaula tenga el calor y la humedad adecuados para los bebés. Por lo general, los bebés mudarán de piel por primera vez en 24 horas. Y tienes que asegurarte de que todo salga bien. Tener la humedad adecuada asegurará que no tengas problemas de desprendimiento. Añade un pequeño plato de agua o prepara una botella de aerosol si la especie solo bebe gotas de agua. Algunos bebés requerirán menos calor que los adultos. Investiga acerca de los requerimientos de calor específicos para los bebés o la especie que tengas.